no podemos hablar de nada si no lo clasificamos. Si yo digo automóviles, híjole, bueno, ¿qué tipo de automóvil? ¿Automático o estándar? Automático. Ok, automático. ¿Lo quieres de pasajeros o lo quieres de carga? De pasajeros. ¿Familiar o deportivo? Familiar. ¿De 2 puertas o de 4 puertas? De 4 puertas. ¿Sí? Y luego, ¿de qué precio lo quieres? No, pues de tanto, de tanto. Entonces, todas las cosas tienen una clasificación que nos ayuda a entenderlo mejor y nos ayuda a que los demás nos entiendan cuando estamos hablando de algo, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, volviendo al tema de los autos, un automóvil, híjole, la información es muy básica. Si yo les digo, no, pues mi automóvil, mi coche, ¿tú qué te imaginaste, Edgar Giovanni Prieto? Dígame, doctor. Ya te dije. Pensé que estaba hablando del, como el contexto de la exposición, perdón. Un automóvil, Edgar, ¿qué te imaginas? Pues un Mercedes. Ok, Anaí López. Pues yo me imagino, no sé, yo no sé mucho de autos, pero me imagino un coche, ay, sí, marcas. Pues, ¿cómo te lo imaginaste? No me digas marcas. Es un coche negro. Negro. Ok, Brandon Ruiz. Un automóvil, Brandon. No sé. ¿Qué sería? ¿Un Mazda? ¿Podría ser un Mazda 6? Ok. Ana Rodríguez. Un automóvil. Un Sentra. Un Sentra. ¿Se fijan? O sea, ese es el problema cuando no existe una clasificación en orden correcto. Yo puedo decir automóvil y cada quien se imagina lo que le da la gana. Habrá quien diga marca, Mercedes, Mazda, Sentra. Habrá quien diga rojo, negro, blanco. Habrá quien diga grande, chico, mediano. Habrá quien diga completo, si vive por la de 5 de febrero incompleto. ¿Sí? Entonces cada quien se va a imaginar un automóvil distinto. ¿Sí? Un Tsuru tuneado, un Bocho tuneado, bueno, cada quien se imagina algo. Para evitar ese tipo de problemas, nosotros tenemos que clasificar las cosas, otorgarles un nombre y agruparlas dentro de algo. Cuando nosotros hablamos de animales, yo les podría decir un animal, ¿no? Una vaca, un gallo, un perro, un gato, un ser humano, Entonces tengo que decir reino animal, filum cordado, subfilum vertebrado, superclase tetrápodo, clase mamífero, orden primates, familia homínidos, género Homo, especie Homo sapiens. Y entonces esa forma de hablar me permite a mí que cuando yo les digo un Homo sapiens, ustedes infieran todo lo demás. O si yo me voy al punto intermedio y les digo un primate, pues ustedes se imaginan un ser humano o se imaginan un chango, un simio. ¿Sí? Esa clasificación, ese tipo de agrupamiento nos permite poder hablar un idioma similar entre todos. Cuando yo hablo de microorganismos, es lo mismo. Yo puedo decirles un virus, una bacteria o un parásito. Y ya estamos hablando de una clasificación, estamos a la mitad. Si yo les digo una bacteria, gram negativa, correcto, me voy imaginando otra cosa. Vamos a hablar, por ejemplo, del Treponema pallidum. Órdenes espiroquetales, familia Espiroquetácea, género Treponema, especie Treponema pallidum. Y esa es la forma completa y correcta de referirme a un microorganismo. ¿Cuándo empezamos a clasificar los microorganismos? Pues cuando nos dimos cuenta de que existían, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene que nosotros sabemos que los microorganismos existen? No es tanto. Desde los griegos, los romanos, ellos ya inferían la existencia de algo invisible al ojo. Pero fue hasta que Anton van Leeuwenhoek, en 1680, pudo observar conglomerados bacterianos en la superficie de un diente con su microscopio, que él descubrió y anunció al mundo que existían
microorganismos que no se podían observar a simple vista. Para que ustedes se den una idea de lo que significó en aquel momento esto, sería como si ahorita descubriéramos vida extraterrestre. A ese punto, a ese grado. ¿Sí? Sería como si ahorita yo les dijera, ¿qué creen que acabamos de ver con un supertelescopio? Acabamos de ver gente caminando en Próxima Centauri. Chin, o sea, ¿cómo me viene esto a revolucionar todos los preceptos que yo tenía hasta este momento? Eso mismo pasó con Anton van Leeuwenhoek, cuando él dice, a través de esta paleta, que es la imagen inferior derecha que ustedes tienen ahí, a través de esta paleta en la cual yo tengo un lente con aumento, coloqué un diente. Al observar contraluz, contra el sol, y hacer acercamientos y alejamientos con esa paleta, acabo de descubrir que existe vida dentro de ese diente. Acabo de descubrir, como él dijo, pequeños animalitos que caminan dentro de ese diente y que son ajenos al ojo humano. Uf, se detona ahí una cosa increíble en la cual dicen, bueno, habrá quien habrá dicho, este señor está loco, como en todas las épocas habrá quien habrá mencionado, no hagan caso, los microorganismos no existen, ¿sí? Es un invento interno, es parte del control mental que quieren ejercer en la población. Ok, pasaron muchísimos años, 300 años, para que otra persona, otro grupo de científicos llamados Eukelekian y Heller, en 1940 descubrieran o describieran el efecto botella. ¿Cuál es el efecto botella? Bueno, pues ellos decían que al observar microorganismos marinos en un medio en donde se pudieran adherir, como en este caso una botella de vidrio, esos microorganismos aumentaban la facilidad con la que se reproducían. Y ahí empezó todo. Bueno, este señor que ustedes ven en pantalla, Hans Christian Gram, decidió inventar algún método mediante el cual pudiéramos observar los microorganismos que ya habían observado muchas otras personas, como Frankel, como Anton van Leeuwenhoek, como Rosberg, como todas esas personas que ya habían hecho descubrimientos. Entonces, Hans Christian Gram dice, yo los voy a pintar. Voy a colocar primero cristal violeta, 30 segundos. Bueno, ustedes si ya llevaron esa clase de microbiología en donde hicieron un Gram, deberán de saber que primero coloco lo que quiero observar en una laminilla, la laminilla la paso sobre el calor, una vez que se fijó, después de haberla pasado 3 veces sobre un mechero, entonces coloco cristal violeta 30 segundos, voy a enjuagar con agua abundante, coloco Lugol, que es un fijador, durante 1 minuto, enjuago con agua abundante, coloco alcohol cetona, 15 segundos, enjuago con agua abundante y por último pongo un contraste, que es la safranina, durante 1 minuto y enjuago con agua abundante. ¿Correcto? Cuando yo tengo esto, como bien decía su compañera, habrá microorganismos que se pinten de violeta o morado y habrá microorganismos que no se hayan pintado y tomen el contraste de color rojo o rosa. Entonces, vamos a encontrar figuritas como la que ustedes ven en esta diapositiva. A mí me gusta ponerles muchas veces imágenes reales, porque cuando vemos la imagen en el libro, pues nos presentan cosas que rara vez vemos, ¿verdad? Nos presentan cosas irreales. Entonces, esto que ustedes aquí podrían decir se ve negro, pues es lo que se describe como violeta o morado. Todas estas figuritas, ¿sí? Negritas, negruzcas que se ven ahí, son gram positivas. Y curiosamente aquí lo que se pintó con el contraste como gram negativo son estas imágenes grandes, muy grandes, multinucleadas. ¿Alguien sabe qué son? No, nadie, son macrófagos. Entonces yo veo diplococos, esta es una
un coco al lado de otro coco, o sea, una ruedita al lado de otra ruedita. Este es un diplococo. Acá hay otro diplococo. Por aquí veía conglomerados bacterianos. Aquí veo varias figuras de coquitos pegados uno a otro. Y las imágenes grandes multinucleadas son macrófagos. Entonces estoy viendo una reacción inflamatoria. Cocos gram positivos y gram negativos los macrófagos. Ok, hablando de bacterias, ¿por qué algunos sí se pintan y otros no? ¿Por qué unos son gram positivos y otros son gram negativos? Está sencillo. Los gram positivos tienen una capa muy gruesa de péptido glucano, ¿sí? Esa capa de péptido glucano contiene ácido teicoico. Esas bacterias que contienen ácido teicoico y péptido glucano, que en su mayoría es N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, es lo que se pinta con la violeta de genciana. Regresando a la imagen anterior, nosotros vemos aquí esta pared grande de peptidoglucanos, ¿sí? Entonces, la pared de un gram positivo es gigante. La pared de un gram negativo es casi inexistente. Es únicamente esta figurita que vemos ahí. Entonces, comparen esta pared con esta pared de acá. Esa pared es la que se va a pintar cuando yo pongo el violeta de genciana. Si yo no tengo esa pared, entonces la violeta de genciana no pinta. Cuando pongo el contraste, si esto ya está pintado con violeta de genciana, ya no se va a pintar. Y al poner contraste, como acá no había violeta de genciana, la parte interna de esa bacteria se va a pintar, perdón, de safranina. Como contraste se va a pintar de safranina, esa parte interna. ¿Sale? Debido a esa pared, entonces, gram positivos se pintan de azul o morado o negro. Gram negativos de rojo o rosa, porque los gram positivos tienen pared, los gram negativos casi no tienen pared. Los gram positivos tienen péptidoglucanos, N-acetilglucosamina, N-acetilmuránico y ácido teicoico, y los gram negativos sí contienen polisacáridos, pero en una menor cantidad. ¿De qué me va a servir a mí esto en la vida? Pues sí funciona. Mónica Alejandra Ramírez Caldera. Sí. Yo te digo, bueno, ¿qué tipo de antibióticos conoces? Por grupos. Ay. A ver, déjeme pensar. Macrólidos. Ok. Betalactámicos. Perfecto. ¿Dónde actúan los betalactámicos? Ese era el que quería que me dijeras. Los betalactámicos. En las bacterias. Sí, pero ¿en qué parte de la bacteria? Ah, no estoy segura de cuál Te voy a parte. ayudar. Al nivel de la pared. Actúan a nivel de la pared. ¿Sí? Uh-huh. Correcto. ¿Tú le darías un beta-lactámico a un gram positivo o a un gram negativo? Pues en este caso sería a los gram positivos. Ok, porque el gram negativo no tiene pared. Fácil, ¿sí? Casi no tiene pared. Entonces, si yo voy a dar un beta-lactámico, pues se lo voy a dar al que tenga una pared gruesa, para en realidad afectarlo. Sí, es como decir, yo le voy a dar veneno para ratas a los zancudos. No, al zancudo le voy a dar veneno para zancudo. Entonces, a los gram positivos que yo ya sé que tienen pared, pues les voy a dar antibióticos que actúen a nivel de la pared, ¿sí? Y a los gram negativos que no tienen casi pared, les voy a dar antibióticos que actúen dentro de la bacteria, como a nivel de subunidades, como los aminoglucósidos o como los macrólidos. Habrá excepciones y habrá cambios, pero esto es lo primero que ustedes deben de saber. Cuando yo escojo un antibiótico, tengo que saber
a quién estoy atacando. ¿Sí? Yo no puedo decir, oye, mi estimado Ulises Martínez Mercado, te apuesto tu carro contra el mío, porque yo no sé qué carro trae Ulises, ¿sí? A lo mejor Ulises dice, pues yo ni carro tengo, pues va, órale. O a lo mejor a Ulises no le conviene, a lo mejor Ulises tiene un Mercedes y yo tengo un bochito. Entonces, cuando yo voy a atacar a alguien, cuando yo voy a iniciar algo con alguien, tengo que saber quién es. Antes de yo pensar en dar un antibiótico, tengo que tener en la cabeza a quién voy a ir a atacar. Entonces, parte número 1 para dar un antibiótico, conocer a las bacterias. Si yo ya sé que estoy atacando a un coco gram positivo, yo ya sé que tiene una pared gruesa, yo ya sé que tiene N-acetilglucosamina. Entonces yo puedo dar un beta-lactámico que impida la adhesión adecuada de la N-acetilglucosamina, rompe la pared y mate la bacteria. Para eso me sirve a mí saber lo de los gram positivos y los gram negativos. ¿Sale? Para eso es. Correcto. Además de eso, pues los voy a clasificar por su forma. Ya dijimos cocos, bacilos, espirilos o espiroquetas. Y luego estos se pueden agrupar. Un coco solo, un diplococo, una tétrada de cocos, ¿sí? Un coco en una cadena, un coco en un racimo, y entonces le voy a empezar a poner nombres en latín. ¿Sí? Un diplococo son 2 cocos. Un racimo de cocos es un estafilococo. Una cadena de cocos es un estreptococo. ¿De qué me va a servir eso? Bueno, cuando yo hablo de estreptococos, va a tener características físico-químicas diferentes a un estafilococo. Entonces, el antibiótico que yo voy a escoger también va a ser diferente en relación a eso. Después nos vamos con los bacilos. También puede haber estreptobacilos y también puede haber cadenitas de bacilos y también puede haber bacilos agrupados en parejas. Puede haber bacilos fusiformes, así se llaman cuando son 2 pegados. Y luego las espiroquetas, ¿sí? O los espirilos, que también pueden tener formas diferentes cada uno de ellos. Ya cuando yo estoy hablando de un coco gram positivo y le pongo otra parte del nombre y digo un estreptococo gram positivo o un diplococo gram positivo, puedo empezar a hacer otro tipo de pruebas. Por ejemplo, puedo hacerles una prueba que se llama catalasa. Y con esa prueba yo puedo decidir si estoy hablando de catalasa positivos o estoy hablando de catalasa negativos. ¿Qué es la catalasa? La catalasa es una enzima perteneciente al grupo de las oxirreductasas. ¿Para qué sirve eso? Bueno, a nivel químico, sirve para la degradación del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Curiosamente, entonces, cuando yo tengo catalasa positivos, que yo sé que pueden reducir el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua, pues lo voy a tener como un cofactor a ciertos grupos como a la hemoglobina. Es decir, estos microorganismos pueden ocasionar alteraciones en cuanto a la sangre. Entonces, catalasa positivos tengo Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus y Staphylococcus saprophyticus. Cuando yo tengo catalasa negativos, significa que no van a tener ese tipo de alteración, que no tienen esa enzima, que no hay ese tipo de oxirreductasa y por lo tanto no puedo desdoblar el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Y esos son los Enterococcus fecalis y faecium, Leuconostoc y casi todos los estreptococos. Vamos a regresarnos poquito. Yo veo en el microscopio un diplococo.
Ah, caray, un diplococo gram positivo, correcto. Ya cuando yo veo un diplococo gram positivo, yo digo, híjole, ¿y si será un diplococo o estará apenas empezando a hacer las cadenas para hacer un estreptococo? ¿Sabes qué? Déjale, hago una prueba de catalasa. Salió catalasa positivo, es estafilococo. Salió catalasa negativo, entonces es un estreptococo. ¿De qué me va a servir eso? Porque cuando yo escoja el tratamiento antibiótico, tengo que diferenciar entre uno y otro. Tengo que saber si los microorganismos son aerobios o si son anaerobios. ¿Sí? ¿Dónde están? Anaerobios. Si yo digo anaerobios, ¿qué significa? Pues que no dependen del oxígeno para tener vida, ¿verdad? Para tener vida propia. Entonces, yo tengo cocos gram negativos anaerobios. Veillonella sp. Bacilos gram positivos no formadores de esporas anaerobios. Actinomyces. Bifidobacterium, Eubacterium y Propionobacterium. Yo tengo anaerobios, bacilos anaerobios, bacteroides frágiles, bacteroides, Fusobacterium y Prevotella. ¿Dónde creen ustedes que vivan esos anaerobios? Alejandra Galván. Pues me imagino que en una región donde no haya tanto oxígeno, tanta disponibilidad, Ajá. que no lo llegan a necesitar. Sí, no lo necesitan. Entonces, ¿dónde? Por ejemplo, yo te digo, infección asociada a servicios de salud en un paciente con ventilación mecánica por un bacilo gram negativo. ¿Piensas anaerobio o aerobio? Doctora, No sé, aerobio. ¿por qué aerobio? Porque está pegado en el ventilador. Buscó un lugar en donde hubiera aire en todo rato, todo el tiempo. ¿Sí? Yo pensaría en un aerobio de primera instancia. Correcto. Dice Daniela Sandoval, ¿podría ser en el tracto gastrointestinal un anaerobio? Sí, es correcto, en tracto gastrointestinal. Aunque también puedes tener anaerobios en la boca. Por ejemplo, Prevotella y Fusobacterium son muy frecuentes que tú los tengas asociados a infecciones de la boca. Y también puede haber anaerobios asociados a una infección asociada a servicios de salud, porque si tú no le lavas la boca al paciente que está intubado, si tú no le estás haciendo un aseo adecuado o constante, esa Prevotella que vive en la boca y ese Fusobacterium que vive en la boca pueden migrar hacia el tubo endotraqueal. Pero bueno, no es tan común. Lo más frecuente sería que tú tuvieras un paciente con aerobios, lesiones en la piel, diverticulitis, dicen aquí. Sí, también puede haber en todos lados. Entonces, aquí ya va tomando un cierto sentido las cosas de por qué debemos de clasificarlas, ¿verdad? No vamos a ver todos y cada uno de los microorganismos porque sería imposible, como ustedes pueden ver aquí, que abordáramos todos estos de uno por uno. Si yo empiezo a hablarles, por ejemplo, de Klebsiella pneumoniae, me puedo aventar una semana hablando de Klebsiella pneumoniae y no vamos a alcanzar a ver todo lo demás. El programa de infectología en una residencia, para que ustedes se den una idea, tarda 6 meses hablando solo de microorganismos. Durante 6 meses nos vamos en este orden que ustedes tienen aquí y decimos, bueno, vamos a empezar por ver cocos gram positivos, catalasa positivos y empezamos con Staphylococcus aureus. Y pum, le pegamos ahí una semana con eso. Siguiente semana, Staphylococcus epidermidis. Siguiente semana vamos a hablar de Staphylococcus saprofíticos. Y así nos vamos, de uno por uno. No tiene sentido aquí con ustedes, no es la finalidad. Nada más quiero que ustedes observen
qué cantidad de microorganismos existen y cómo se pueden clasificar. Una clasificación importante es esta: enterobacterias, bacterias que viven en el intestino y que pueden ser aerobias: E. coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersina y Yersinia. Y luego tenemos bacterias anaerobias, adelante, Bacillus gram-negativus anaerobios, que ya hemos mencionado, bacteroides, Fusobacterium, que ambos viven también en el tracto gastrointestinal, y tenemos, por ejemplo, Prevotella, que vive en la boca. Tenemos microorganismos formadores de esporas, como el Clostridium, que por eso es tan frecuente que tengamos brotes en las unidades hospitalarias, porque el Clostridium, además de todo, se puede transmitir a través de esas esporas. Les voy a decir algo desagradable. Por ejemplo, los baños. Yo no recuerdo si los baños de la universidad tienen tapa. Si los baños de la universidad no tienen tapa, entonces, cada que tú jalas la palanca del baño y el baño empieza a dar vuelta en círculos, ¿sí? Todo eso arroja microorganismos al aire. Y si hay microorganismos formadores de esporas, esos microorganismos formadores de esporas te pueden contagiar de algo. Problema actual con COVID. Doctor, pero yo en ningún momento me quito la mascarilla, nunca me quito la careta, no he ido a ningún lugar público, no salgo ni al cine, ni a comer, ni de antro, ni nada, y me contagié. A ver, explíqueme eso. Oiga, ¿usted ha utilizado algún baño público en su oficina, en su escuela, en su trabajo? ¿Ha entrado a un baño en donde entre más gente? Sí. ¿Se deja la mascarilla y se deja el cubrebocas? Ah, no, ahí en el baño me lo quito. Ah, te contagiaste en el baño. Giraste la palanca, los microorganismos que sobrevivían ahí alrededor de la taza hacen ese flush, hacen esa circulación hacia arriba, y probablemente ahí adquiriste alguno de esos microbios. ¿Vale? Entonces esto es interesante. Hay cosas que nosotros a veces no alcanzamos a entender. Incluso hay un programa en Sanford en donde te dicen que los médicos, cuando entramos al baño, deberíamos de dejar la bata afuera. En los hospitales, cuando un médico entra al baño, tendría que dejar la bata afuera. Los hospitales deberían de tener tazas de baño tapadas, que uno pueda taparla antes de tirar la palanca. ¿Para qué? Para no exponerte a ese torbellino de microorganismos que salen volando. ¿De dónde sale esa conclusión? Adivíname, Jonathan Patiño, ¿cuáles son las bacterias que ocasionan infecciones asociadas a servicios de salud en los hospitales? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál es el grupo de bacterias más frecuente? ¿O estafilococos? No, nada más te escuché estafilococos. ¿La otra cuál era? ¿Sí me escuchó? No. No te escucho. Déjale, pregunto a Isela Contreras. Meningococo o legionela. No, se nos mueren, imagínate. Son enterobacterias. Las infecciones en los hospitales ocurren en primer lugar por enterobacterias. Y dices, ¿cómo demonios una bacteria del tracto gastrointestinal llega a los pacientes hospitalizados? Oportunistas, no son los oportunistas el número uno. Lo más frecuente en los hospitales es que tengamos enterobacterias, es decir, E. coli, Klebsiella, Klebsiella de varias, tenemos Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, tenemos E. coli y E. coli productoras de beta-lactamasas, tenemos Enterococo fecalis. Entonces,
explícame, creo que te ha preguntado, pero ni modo, Mónica Alejandra Ramírez, explícame cómo llegan las enterobacterias al paciente. Pues cuando ya está hospitalizado, Ujú. o sea, es un paciente que no originalmente no iba por ese problema y luego tiene enterobacterias. Sí, o sea, imagínate que te da una apendicitis a ti, Ajá. te llevan a Y, hospitalizar al seguro, estás en tu cama acostada, canalizada con tu posquirúrgica de apéndice ujú, y te da una sepsis por E. coli. una sepsis por E. coli. Bueno, primero que nada me haría pensar en el medio en que estoy, en el entorno, y que por eso pude haberme contagiado más fácilmente. Mm, y eso es lo que pienso. Ok, ¿cómo que por el entorno? Sí, Explícame un bueno, poquito más. estoy en un entorno en que me pone más vulnerable, ¿no? Ujú. Está más fácil que eso. Más fácil que eso, ¿Quién te canalizó? es una enfermera, Una enfermera. ¿Quién te revisó los signos vitales? un doctor, Un doctor. ¿Quién te tomó la radiografía? es un radiólogo. Correcto. Entonces, esto que nos empezó a decir aquí tu compañero Isaías Velázquez, que dice contacto ano, mano, boca, o lo que te dice Luis Fernando Gómez, un médico que ve a muchos sin lavarse las manos, o Daniela Sandoval, no se lavaron las manos, Anel, Edgar, todos los que te dicen, híjole, no se lavaron las manos, es correcto. ¿Sí? Créanme que con tristeza les digo que el apego a la higiene de manos en los hospitales es bajísimo. La gente no se lava las manos antes de tocar al paciente, no se lavan las manos antes de canalizar. Y lo más preocupante, no se lavan las manos al salir del baño. ¿Sí? Entonces, eso es algo de lo que algunos autores descubrieron y empezaron a hacer campañas hospitalarias de higiene de manos. Entonces decían, vamos a estar supervisando la higiene de manos en todos y cada uno del personal de salud. ¿Qué pasó en Sanford? ¿Y qué pasó también en Johns Hopkins? Que los médicos dijeron, ¿sabes qué? Yo ya tengo un apego de manos cercano al 98% y sigue habiendo enterobacterias. ¿Sabes qué? Vamos limpiando las paredes del hospital. Se pusieron a limpiar paredes, a tallar. Sigue habiendo enterobacterias. Ay, no puede ser, vamos haciendo una adecuada asepsia y antisepsia. Lavando al paciente antes de colocarle cualquier cosa. Sigue habiendo enterobacterias. ¿Qué pasó? Entonces, de ahí se les ocurrió hacer ese estudio en donde dijeron, a ver, revísame a los médicos cuando van al baño. ¿Sí? Empiezan a checar que los médicos cuando van al baño entran con bata y se lavan perfectamente sus manitas, pero están expuestos a todo ese flush de los baños y salen contaminados de las batas. Así de sencillo. Luis Fernando Gómez dice, metían comida a los familiares, aire acondicionado, comida, sí. En un hospital serio, los familiares no deberían de poder meter comida, ¿sí? Obviamente en nuestro entorno, en nuestro México lindo y querido, pues aquí, perdónenme la palabra, pero no existe otra, somos un desmadre. Entonces aquí la gente mete el celular, mete la tablet, mete comida, mete ropa de su casa, mete en la almohada de su cama y estamos completamente expuestos. Pero en un Johns Hopkins, en un Sanford, en un hospital Memorial de Houston, no pasa eso. Y se seguían infectando enterobacterias. Entonces descubrieron que los baños jugaban un papel importante. Bueno, todo eso se los comparto yo para que vayan viendo la importancia de entender qué tipo de bacteria estamos hablando. ¿Me preocupa que tengamos enterobacterias en un hospital? Sí. ¿Me preocuparía que tuviéramos estafilococos? No, porque los estafilococos viven en las manos. A veces hasta mascota. Fíjate que existe un programa, Daniela Sandoval,
Existe un programa en el que yo no estoy de acuerdo en el hospital de Soquipan, en el cual llevan perros para que los niños con cáncer los acaricien. Y te dicen, sí, pues el perro está completamente bañado antes de llegar. Pues sí, pero es perro. Entonces, todos sabemos lo que los perros le huelen a otros perros. Y luego tienen a los niños con cáncer inmunocomprometidos, dándole besito al perro. Entonces, sí, existen hasta programas en donde meten mascotas al hospital. Yo no dudo del efecto que tiene en lo anímico, pero como infectólogo me toca pensar en la parte contagiosa de llevar a un animal a un hospital. Pero, perdón, siga. ¿Qué opino de sustituir el lavado de manos con Avagard? Existen momentos para los cuales sí puede ser un sustituto y otros en los que no. Por ejemplo, toda tarea aséptica requiere lavado de manos. Si tú vas a colocar un catéter, requiere lavado de manos. Si tú tocaste alguna secreción del paciente, requieres lavado de manos para no contagiarte tú. ¿Sí? En todos los demás momentos puede ser sustituido incluso por alcohol en gel, no necesariamente Avagard. Podría sustituirlo por gel alcoholado al 70% y tendría eficacia. Pero si tú vas a poner un catéter, no. ¿Quién me preguntaba? No, nada, doctor, nada más quería mencionar que, por ejemplo, esos perros que usted dice, pues me imagino que tienen, sí, está mal, pero tienen un poquito más de protocolo, ¿no? O sea, tienen que cumplir con ciertas especificaciones. Y yo me refería a que el paciente está internado y quiere ver al chilaquil que no se baña y pues la señora se lleva al chihuahua en la bolsa nomás para que lo vea. Imagínese la cantidad de bacterias que mete. Ah, sí, no, claro, no, eso es peor. No, mira, lo que yo te digo, por ejemplo, del hospital de Soquipan, claro, a mí me dicen, el perro está vacunado, desparasitado y bañado. Y le digo, pues sí, pero antes de que tú entraras aquí estabas en el jardín y yo vi al perro oliendo excremento de perro. Entonces, pues un animal es un animal. No estamos hablando de un paciente inmunocompetente. No estamos hablando ni de ti ni de mí. Estamos hablando de un niño que tiene cero neutrófilos. Entonces, ese niño con cero neutrófilos no lo puedo exponer a nada de esto. Pero bueno, últimamente la cordura queda poquito de lado. Otro tipo de microorganismos son los hongos. Los hongos son eucariotes, carecen de clorofila, por lo tanto, contrario a lo que algunos piensan, un hongo no es una planta. Existen 50,000 especies de hongos. Menos de 300 especies causan infecciones en los humanos. Las otras 40 y tantas mil especies aparentemente no son infecciosas. No significa que no sean tóxicas. Todos los hongos son heterótrofos, o sea, organotróficos, lo cual significa que no pueden sintetizar macromoléculas a partir del CO2, porque no tienen clorofila, entonces no hacen fotosíntesis. Pocas palabras, un hongo no es una planta. Básicamente de los hongos lo que yo quiero decirles es que aquí lo importante es si pertenece a una de esas 300 especies que infectan a los humanos o no, nada más. Los virus tienen una clasificación bastante complicada. Nosotros podemos clasificarlos por su tamaño. Aquí el tamaño sí importa. Estoy hablando en comparación de las bacterias, ¿eh? Virus pequeños o virus muy grandes. Hay parvovirus que son pequeñitos, adenovirus que son medianitos, herpesvirus que son grandes y virus como la clamidia que son gigantescos, comparados entre ellos, ¿verdad? Si yo comparo una clamidia, por ejemplo, con una E. coli, pues me voy a dar cuenta de que la E. coli es de este tamañote y la clamidia está pequeñita. Hay bacteriófagos que son capaces de infectar a bacterias y existen virus tan pequeños como el picornavirus, que es de los más diminutos que hay. Otra forma de clasificarlos es en DNA virus o ARN virus, dependiendo de la carga que tengan. Si tienen una tira única o una tira doble, ¿verdad? Y esto va a implicar la estrategia de replicación que sigue cada uno de ellos. Tamaño y morfología, tipo de simetría, número de capsómeros, presencia de membrana o ausencia de membrana,
susceptibilidad al éter, propiedades inmunitarias, patogenicidad, está escrito patogenicidades con C, etcétera, etcétera. Los virus tienen una clasificación bastante diferente. ¿Para qué me sirve a mí saber el tamaño de los virus? Está bien sencillo. Cuando yo busco medidas de protección contra estos microorganismos, tengo que hablar del tamaño de los mismos. Por ejemplo, el VIH. ¿Qué tanto, o dicho de otra forma, cuánto mide el VIH? ¿Sí? Esa es una de las cosas que muchas veces nos preguntamos. Cuando yo digo que el virus del VIH es un virus mediano me refiero, como ya les dije, en comparación con ellos mismos, estoy hablando de que las partículas virales miden entre 100 y 130 nanómetros de diámetro. Alguien tiene su micrófono prendido, ¿eh? Entre 100 y 130 nanómetros de diámetro. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, cuando yo veo un condón al microscopio, resulta que el condón que parecía que era completamente sellado tiene pequeños orificios pequeñititos. Esos orificios no pueden medir 100 nanómetros o más, porque si no el virus alcanzaría a pasar por ahí. Entonces, los estándares de calidad de los preservativos implican, por ejemplo, inflar un preservativo, revisarlo al microscopio y ver que no existen orificios de más de 100 nanómetros. Riesgo, pues miren, cuando se hizo la revisión aquí en México de varias marcas que circulaban, que ya lo corrigieron, pero en aquel tiempo salieron unos condones que se llamaban Prudence. Y los Prudence tenían orificios de hasta 150 nanómetros. Entonces decían, por aquí cabe una partícula viral de VIH, pero a sus anchas. ¿Sí? ¿Cuáles eran los más seguros en aquel momento? Que luego ustedes siempre preguntan eso en clase. Los más seguros eran las marcas muy conocidas, ya sabemos, Trojan y Zico, que tenían orificios cercanos a 0.4 nanómetros y 0.8 nanómetros respectivamente. Entonces ahí ni de casualidad cabe una partícula de VIH. Bueno, actualmente se supone que los preservativos que circulan en México todos cumplen con el requisito de tener menos de 100 nanómetros en sus orificios. Entonces, ese tipo de cosas, para eso nos sirve el saber el tamaño de una partícula viral. Otro ejemplo, pues es cuando hablamos de, eso es cuando hablamos, por ejemplo, de influenza. Decían, no, es que para influenza tienes que tener un cubrebocas N95, porque si llevas un tricapa, el virus alcanza a penetrar. Pues sí, por el tamaño del virus, que es un virus pequeño. COVID es diferente, el COVID es más grande que el de la influenza. No es tanto el problema que entre a través del cubrebocas, sino en los espacios que quedan abiertos del cubrebocas. También por eso recomiendo ese N95. Bueno, pues así las cosas con los virus. Existen ciertos factores en virus y en bacterias que son conocidos como adherencia, movilidad, invasión, sobrevivencia intracelular, movilidad intracelular, que a final de cuentas no es otra cosa que la virulencia y la patogenicidad. ¿Qué entiendes tú, Ana Rodríguez, por virulento y patógeno? ¿Virulento y patógeno? Uh-huh. La virulencia, si mal no recuerdo, era la capacidad de reproducción, ¿no? ¿Capacidad de qué? ¿De reproducción? ¿Sí me escucho bien? Sí. Bueno, creo que era eso. ¿Qué tanto podían reproducirse? Sí. Aumentando. Ok. Virulento. ¿No?
Sí. Anaí López, es patógeno. Que produce un daño a la salud. Ok, entonces, Exactamente. muy bien, hasta hace algunos semestres yo les decía, yo todavía podía decir, ustedes no saben lo que es una pandemia. Ustedes no saben lo que es una pandemia. Una pandemia es algo terrible, es algo alarmante. Bueno, pues ahora ya no puedo decirlo. Ustedes sí saben lo que es una pandemia. Cuando ocurrió lo de... Les eché la sal, sí. Cuando yo les hablaba de eso, yo hablaba referente, por ejemplo, a lo del virus de la influenza. Cuando empezaron las situaciones con la influenza, yo les platicaba una situación particular, yo les decía, yo estaba en el hospital, yo era residente de infectología y de repente veo que se encierra en la oficina el jefe del servicio con uno de los adscritos. No recuerdo por qué, pero me tocó estar ahí adentro. El doctor Plasencia, que es el jefe de infectología de ahí del Hospital Civil, levanta el teléfono, habla con el doctor Napoleón González Saldaña, que es uno de los infectólogos es el jefe de infectología del Instituto Nacional de Pediatría y uno de los infectólogos más respetados y más conocidos del país. Se pone pálido el doctor, pálido, le cambia la cara, se agacha, se toma la cara, así, se pone la mano en la cara y dice, repito con las palabras literal cual lo dijo, ya nos cargó la chingada. Dije, no puede ser, aquí algo está pasando. Mi instinto de residente de R1 de infecto que lleva aquí un mes, me dice que aquí hay algo mal. Entonces voltea con el doctor Pedro Martínez, que era uno de mis adscritos, y le dice, Pedro, es H1N1. El doctor Pedro lo mismo, se llevó las dos manos a la cara, se levantó de la silla y dijo, voy con mi esposa. Pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Alguien sabe en qué cepa de H1N1 estaban pensando? Daniela, Yolanda, ¿tú sabes en qué estaban pensando? No, la verdad no. No, ellos estaban pensando o estaban recordando la gripe española. A principios de 1900 ocurrió una epidemia muy fuerte en Europa y fue por influenza A H1N1. ¿Cuántos pacientes, Diana Ortiz, cuánta gente crees que murió, por ejemplo, en España, por eso se llama gripe española? ¿Cuánta gente crees que murió en España por esa epidemia de H1N1? No tengo un número, pero sí me imagino que un chingo. Ok, vamos a decir que eran 100 personas. ¿Cuántas se morían de cada 100? 99. No seas mala, no, pues no hubiera quedado nadie. 80. 30 de cada 100. Híjole, me dijiste un número muy, muy fuerte, ¿eh? ¿Cuántos Pues son es en que tu me había casa? asustado. 9. Ok, quítale el 30%. ¿Cuántos son? 2. No, 3. 3, sí. O sea, para que ustedes tengan más o menos el contexto, significa que en cada una de las casas de ustedes íbamos a quitar a una tercera parte. Si en tu casa son 9, quitas 3. Si en tu casa son 3, quitas a 1. Quitas significa que se va a morir. Ese fue el terror cuando nos dijeron H1N1. Cuando le dicen H1N1, piensan ellos en la gripe española. La gripe española se caracterizó por ser una cepa muy virulenta, es decir, muy contagiosa. El nivel de virulencia alcanzaba un 9. Y además de ser virulenta, era muy patógena. Es decir, si te infectaba, te ocasionaba un daño severo.
Entonces, esa virulencia de 9 y esa patogenicidad de 9 hacían pensar que aquí en México podríamos experimentar algo similar a lo de España y que podríamos llegar a tener alrededor de 40 millones de muertos. Contextualícenlo. ¿Cuántos muertos van actualmente en nuestro país con COVID? 1 millón, ¿no? Aproximadamente. ¿Cuántos? Solo en México creo que vamos apenas por los 100 algo y mundialmente creo que ya vamos casi para los 2 millones. Ok, pero solo en México son más. Casi 200,000. Uh-huh. Casi. Y estamos hablando de un diagnóstico cortito, ¿verdad? O sea, todos sabemos que aunque te reporten 187,000 muertes al día de hoy, probablemente estemos hablando del doble. O sea, ahorita estamos hablando mejor de 400,000 muertos en nuestro país. Si ustedes ven al país como está, ustedes ya están viendo lo que es la debacle económica, el número de personas llorándole a alguien, y estamos hablando de 400,000 muertos. Imagínense 40 millones, muchachos. Destruye al país. De ahí venía el miedo de los infectólogos cuando les dijeron H1N1, chin, gripe española, chin, 40 millones de muertos, chin, México va a dejar de existir casi. Ese fue el contexto, ¿sí? Ojalá que ustedes lo entiendan. Afortunadamente, esa cepa de H1N1 no fue como la de España. Tuvimos una virulencia de 6 con una patogenicidad de 2, calificándolo de 0 a 10. Actualmente con el COVID tenemos una virulencia de 9 con una patogenicidad de 5. ¿Se imaginan lo que sería una virulencia de 9 con una patogenicidad de 9? Estaremos hablando de muchos miles de muertos más. ¿Quién tiene actualmente en nuestra época, qué enfermedad tiene virulencia de 9 con patogenicidad de 9? El ébola. Afortunadamente está contenido en ciertas regiones de África. Si nosotros tuviésemos una epidemia de ébola a nivel mundial, estaremos hablando de algo que no queremos hablar. Entonces, estos conceptos de virulencia y patogenicidad son importantes para ustedes. Virulento es la capacidad de un microorganismo de contagiar. ¿Cómo tiene esa capacidad? Gracias a la adherencia, a la movilidad, a la quimiotaxis y a la capacidad de invasión. Patogenicidad es la capacidad que tiene un microorganismo que ya me contagió de ocasionarme daño, ¿sí? De afectarme. Entonces, un microorganismo virulento y patógeno es mortal. Un microorganismo muy virulento, pero que no sea patógeno, pues me va a ocasionar una enfermedad leve. Un microorganismo que sea muy patógeno, pero poco virulento, pues va a afectar muy severamente a quien se enferme, pero va a afectar solo a pocos. Correcto. Esto ya nada más es como colofón, nada más que ustedes sepan, por ejemplo, este es un Streptococcus pneumoniae, como se ve en un agar, como se ve cuando yo lo estoy cultivando en una gelatina. Así es como se hace acá arriba la gelatina, así es como se ve en una vista macroscópica, y ya cuando vemos al microscopio, bueno, pues son las figuritas que ustedes ya vieron. Estas imágenes son reales, entonces aquí vemos, vamos a preguntar, a ver si se entendió. Andrea Urbina. Andreita, dime qué es esto que estoy señalando con la flecha. Okay. Los puntitos, ¿verdad, doctor? Ajá, pero ya no les digas puntitos, tienen un nombre. ¿Son cocos?
Más allá de eso, ¿Son gram positivos, cocos gram positivos? más allá de eso, por la disposición que tienen, Es que son, ay, doplococos o... este es un diplococo, este sí, Ajá. pero este no es diplococo. ¿Son estreptococos? Estreptococos. Joan García Martínez e Isela Contreras, estreptococos, es correcto. Este es un estreptococo, es una cadena de cocos. ¿Le quieres poner más completo? Es un estreptococo gram positivo. Este es un diplococo gram positivo, ¿sí? Estos que vemos acá, ¿qué son? No se alcanza a ver, está muy pequeña la imagen. Bueno, por ahora ustedes se orientan. Estos son cocos gram negativos, que también existen. Estos que vemos en la imagen de abajo son cocos gram negativos. Bueno. Esta es otra tinción diferente. Este no es un gram. Quiero que ustedes sepan que yo todo el tiempo les he estado hablando del gram. Pero no hay nada más gram. Hay muchos tipos de tinción. Esta tincioncita de aquí se llama prueba de azul de metileno. Esa no tiene chiste. Esa consiste en fijar el microorganismo en una laminilla, fijarlo con calor y luego ponerle una gotita de una tinción que se llama azul de metileno. Así de fácil. Una vez que ya lo fijé con calor y que le puse una gota de azul de metileno, queda todo pintado así de azul. Correcto. Si yo hago eso, todos los microorganismos y todas las estructuras se van a pintar de azul. Entonces sería complicado diferenciar unos de otros. Porque esta tinción en especial no la voy a utilizar o no me sirve para diferenciar microorganismos. Esta tinción la hago para ver reacción inflamatoria. Esto que veo aquí es un polimorfo nuclear. Otro polimorfo nuclear, otro polimorfo nuclear, otro y otro. ¿Sí? Cuando yo tengo polimorfonucleares y bacterias, yo ya les había dicho desde esta diapositiva anterior, bueno, con la primera que les puse, ¿qué están haciendo estos macrófagos? Aquí. Si tengo bacterias, Clarisa, ¿qué están haciendo esos macrófagos ahí? ¿Mm? ¿Ahí me escucha? Sí. Pues prácticamente el macrófago está pues comiéndose a la bacteria fagocitando, ya me ayudaron. Prácticamente está haciendo eso para evitar para desaparecer la infección. Correcto, entonces esto lo vimos en la clase de inmuno. Esa es parte de nuestro sistema. Entonces estos macrófagos están tratando de fagocitar bacterias. Aquí hicieron un complejo de macrófagos, se pegaron todos, y las bacterias vean cómo están corriendo. O sea, vean cómo dentro de este complejo de macrófagos, aquí adentro no hay ninguna bacteria, ¿sí? Ya están fagocitadas, opsonizadas o están aglutinadas, están ya inservibles, por así decirlo. Bueno, cuando yo quiero saber si hay diarrea inflamatoria, si un paciente tiene diarrea y yo quiero saber si es una diarrea infecciosa, le hago una prueba de azul de metileno. Si yo veo más de 10 leucocitos por campo y 90% son polimorfonucleares, es una diarrea infecciosa. ¿Qué es un campo? Un campo es lo que yo veo aquí en el microscopio en un solo círculo. Entonces, este círculo, imagínense que es el micro, y lo que yo veo en ese campo, dentro de ese círculo, ese es un campo. Entonces, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 leucocitos. Aquí no se alcanza a ver bien, pero
pues pudieran ser polimorfonucleares. Como acá, si aquí fuera una azul de metileno, pues imagínense el de aquí de abajo. Ni siquiera los cuento, o sea, yo nada más diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, no, pues son un montón. Aquí hay polimorfonucleares, casi todos son, aquí hay leucocitos, casi todos son polimorfonucleares, es decir, tienen más de 2 núcleos. Entonces, esta es una reacción inflamatoria, por lo tanto, esta es una diarrea infecciosa. Igual aquí. Si yo ya conté 11, entonces una diarrea infecciosa. ¿Qué implica que sea una diarrea infecciosa? Pues que le voy a dar tratamiento antibiótico. Siguiente tinción. Esta tinción nos sirve para ver bacilos. ¿Alguien sabe cómo se llama? Bacilos ácido alcohol resistentes. Bueno, esta tinción se llama... Ajá, ¿cómo? ¿Zell-Nielsen o algo así? Este es un Zell-Nielsen, así es. Esta es una tinción de Zell-Nielsen, en donde yo coloco ciertas sustancias que me van a eliminar el color de los bacilos, salvo que esos bacilos sean ácido alcohol resistentes. ¿Para quién utilizo esto? Para los pacientes con tuberculosis. Entonces yo aquí veo un bacilo, aquí veo una cadena de bacilos, aquí unos bacilos aglomerados, aquí veo otro bacilo, este es un estreptobacilo, este es otro bacilo. Entonces esta es una prueba de Zell-Nielsen, una prueba de bacilos ácido alcohol resistentes. Una variante de esa tinción se llama uramina-rodamina, que es como la de abajo, en donde yo hago lo mismo pero en un campo oscuro, y entonces yo veo a los bacilos luminiscentes. Bueno, esto es nada más para que ustedes se den idea de la gran cantidad de tinciones que nosotros podemos hacer para identificar microorganismos. Esta tinción que vemos aquí se llama tinta china. Me va a servir para pintar de negro y barrer de negro todo lo que hay aquí, menos lo que tenga cápsula. Lo que tenga una cápsula gigante con un núcleo pequeñito, la tinta china no va a poder penetrarlo. Vean qué bonito se ve. Este microorganismo capsular se llama criptococo. Entonces, cuando ustedes hagan una tinta china, una rueda en medio sin teñirse, ese es un criptococo y la tinta no puede penetrar. Tinciones que están cayendo en desuso, porque la tinta china, por ejemplo, se utilizaba para las plumas, pero es mucho más barato utilizar otro tipo de tintas, entonces la tinta china ya dejando de hacerse. Y como ya casi no se ocupa para las plumas, pues ya ningún laboratorio la fabrica, y por lo tanto, pues tampoco ya no tenemos posibilidad de utilizarla para otras cosas. ¿Sale? Bueno, cuando nosotros sabemos que hay microorganismos que viven dentro del ser humano, podríamos hablar de microorganismos buenos y microorganismos malos. Entonces podríamos hablar de flora normal y de sitios estériles y no estériles. ¿Vale? Esa es la última de esto. A ver. ¿Preguntas hasta aquí? De mi parte todo bien, doctor, gracias. Bueno, entonces, vean esta de acá. Aquí únicamente les voy a comentar, o bueno, a ver, déjenme ver, porque si no, van a perder el hilo. Nos vamos a quedar en esta diapositiva y vamos a empezar la siguiente clase, ¿me acuerdan? Hablando de macro y microambiente y flora normal. Por favor, den una repasada, den ustedes una leída
de lo que son las tinciones, ¿sí? Necesito que vean tinción de Gram, Ziehl-Neelsen, Kinyu, tinta china, azul de metileno. Las tinciones más frecuentes, más comunes en infectología, por favor denle una leída. ¿Qué les voy a preguntar la siguiente clase? ¿Cómo se hace un Ziehl-Neelsen? ¿Cómo se hace un Kinyu? ¿Cómo se hace un azul de metileno? Con esas 3 que lean. Bueno, nos vemos para infecto el próximo miércoles y mañana nos vemos para presco.